Les presentamos ahora al padre Tomislav Vlasic, que se hizo cargo de la dirección espiritual de los videntes cuando el padre Zobko fue encarcelado. Al mismo tiempo, la Virgen indicó a los videntes que el padre Tomislav debía escribir una carta al Santo Padre acerca de los acontecimientos de Medjugorje. Antes de encontrarnos con él, queremos darles a conocer esta carta. Después de las apariciones del 30 de noviembre de 1983, la vidente María Pavlovich vino y me dijo: Padre Tomislav Vlasic, la Virgen ha dicho que debes escribir al Papa y al obispo Jánisch para informarles sobre la urgencia e importancia del mensaje de Medjugorje. Esta carta es el cumplimiento de aquel mandato. Los 6 videntes ven a nuestra bendita Madre cada día. El acontecimiento puede ser observado directamente. Ha sido filmado durante las apariciones. Los videntes no reaccionan a las luces ni al sonido, ni se dan cuenta cuando los tocan. Se sienten fuera del tiempo y del espacio. Todos los videntes declaran sustancialmente: vemos a la Virgen como vemos a todas las demás personas. Rezamos y hablamos con ella y la tocamos. La Virgen bendita ha dicho que la paz en el mundo está en crisis e invita continuamente a la reconciliación y a la conversión. Ha prometido que dejará un signo visible para toda la humanidad en el lugar de las apariciones de Medjugorje. El tiempo anterior al signo visible será un tiempo de gracia para la conversión y profundización de la fe. La Virgen ha prometido darnos 10 secretos. A Miriana se los ha dado ya. Estas apariciones de nuestra bendita Madre son las últimas sobre la tierra, por eso son tan frecuentes y duran mucho. La Virgen ya no se aparece a Miriana. Su última aparición fue el día de Navidad de 1982. Desde esta fecha, Miriana no ve a la Virgen más que el día de su cumpleaños, el 18 de marzo. Durante las apariciones del 25 de diciembre de 1982, la Virgen María reveló a Miriana el 10º y último secreto y le dijo las fechas en que los diversos secretos se realizarían. La bendita Madre reveló a Miriana, más que a cualquiera de los otros videntes, muchos aspectos del futuro. Por esta razón, referiré lo que Miriana me dijo de su diálogo con María el 5 de noviembre de 1982. Resumiré las partes esenciales de lo que me dijo, sin citar literalmente. Miriana me dijo: antes que el signo visible sea dado a la humanidad, se darán al mundo 3 advertencias. El testimonio de Miriana será una confirmación de las apariciones y un estímulo para la conversión del mundo. Después de las admoniciones, la señal visible se producirá en el lugar de las apariciones en Medjugorje para toda la humanidad. El 9º y el 10º secreto son muy serios. Son un castigo por los pecados del mundo. El castigo es inevitable porque no podemos esperar una conversión de todo el mundo. El castigo puede ser atenuado con las oraciones y la penitencia, pero no puede ser suprimido. Un mal que amenazaba al mundo, según el 7º secreto, ha sido anulado por las oraciones y el ayuno. Por esta razón, la Virgen nos sigue pidiendo oración y ayuno. Han olvidado, dice Nuestra Señora, que con la oración y el ayuno pueden evitar una guerra, pueden anular las leyes naturales. Después de la primera amonestación, las otras seguirán en un periodo de tiempo más o menos breve, y de ese modo los hombres podrán convertirse. Este tiempo, este periodo de gracia es corto. Después del signo visible, quienes todavía estén en vida tendrán poco tiempo para convertirse. Por eso, la bienaventurada Virgen nos invita con urgencia a la reconciliación y a la conversión. La invitación a la oración y a la penitencia es para protegernos de desastres y guerras, pero sobre todo para salvar a las almas. Según Miriana,
Nosotros estamos cerca a los acontecimientos predichos por la Virgen. Por eso, Miriana dice a la humanidad: conviértanse lo más pronto posible, abran sus corazones a Dios. Después de haber preparado esta carta, la di a los videntes para que preguntaran a la Virgen si el contenido era exacto. Iván me trajo esta respuesta: sí, el contenido de la carta es exacto. Primero debes advertir al Santo Padre y luego al obispo. Esta carta va acompañada de oraciones y ayuno para que el Espíritu Santo dirija su espíritu y su corazón en este periodo importante de la historia, con mi obsequio en los corazones sagrados de Jesús y de María. Padre Tomislav Blasić. Las razones personales para creer son: todas las palabras que yo he oído de los videntes, como todos estos acontecimientos, me han llevado hacia Dios y hacia el pueblo. En esta colina, en el pueblo de Bellagovich, tuvo lugar la primera aparición de la Virgen el 24 de junio de 1981. Los peregrinos siguen viniendo a rezar aquí, pero no en gran número, para no llamar la atención de las autoridades. Un sacerdote italiano fue detenido y multado por haber guiado unas oraciones en este lugar. Muchos no quieren ser entrevistados para evitar posibles consecuencias desagradables con el gobierno local. El padre Jozo Zobko era párroco de Santiago cuando se empezó a hablar de las apariciones de la Virgen. El 17 de agosto de 1981, el padre Zobko fue procesado y condenado a 3 años y medio de prisión por haber intentado, se dijo, destruir el sistema. Después de 1 año y medio, fue puesto en libertad. Sabemos que en realidad el padre Zobko fue encarcelado porque se negó a cerrar la iglesia a los videntes y a los miles de peregrinos que iban llegando. Nos dijeron que si el padre Zobko hubiese cerrado la iglesia la primera tarde y si hubiese tomado unas vacaciones o hubiese aceptado un traslado, no habría sido detenido. El padre Zobko nos narró así lo ocurrido a primeros de junio de 1981. Al principio no tomé en serio las apariciones. Permanecí escéptico porque sentía una gran responsabilidad. Tenía miedo. No lograba liberarme de este sentimiento de miedo, incluso porque no conocía a aquellos jóvenes ni a sus familias. De todos modos, no quería entorpecer las tareas parroquiales, ni ponerme contra la iglesia. Cuando las multitudes comenzaron a acudir, hice lo posible por aislarme de todo esto, pero el entusiasmo de la gente aumentaba sin cesar y al mismo tiempo aumentaban también mis temores. Sentí entonces la necesidad de hacer algo. No podía aceptar pasivamente la fe de otros ignorando los hechos. También yo tenía derecho a comprobar directamente qué es lo que realmente ocurría. Tuve la misma sensación de los profetas cuando eran criticados y no sabían por qué. Siempre he estado convencido de que Dios tenía necesidad de mí, como de cualquier ser humano. Por eso me puse a rezar diciendo: Señor, sé que me necesitas. Dime qué debo hacer. Sentí entonces una voz interior que tomó posesión de mi alma y que invadía todo mi ser y me decía: sal y ante todo protege a los jóvenes. Entonces salí por la puerta central. A los pocos pasos un grupo de chicos acudió a mí como abejas a un panal gritando:
Sálvanos, la policía nos persigue. Fui con ellos a la casa parroquial y les di un cuarto en el que nadie dormía, pues se usaba como biblioteca. Les dije que se quedaran allí hasta mi regreso. Salí y cerré la puerta. Bajé las escaleras y me dirigí a la iglesia, cuando vi a unos policías correr. Me pararon y me preguntaron si había visto a los chicos. Respondí que sí, pero ellos siguieron su carrera. Entré en la iglesia para rezar de nuevo. Me sentía más seguro, pero aún no sabía exactamente qué debía hacer. Volví a donde estaban los jóvenes y hablé con ellos. Con toda seguridad, aquella fue la primera vez que tuvieron la visión en este cuarto. Luego ocurrieron más cosas. Con las apariciones se presentaban también cruces, sufrimientos y dificultades. Bien pronto me sentí dispuesto a soportar lo que llegara. Y recuerdo cuando me llevaron como se lleva a un malhechor. Cuando encontré dentro de mí la certidumbre que buscaba, me sentí dispuesto, aun conociendo mi debilidad, a atestiguar mi fe aun a costa de mi misma vida. Cualquier cosa que hubiese hecho, en vez de quedarme allí, habría sido para mí como el beso de Judas. Pensé que por este don a nuestro tiempo, a nuestra iglesia, a mi pueblo y a la iglesia entera, al mundo entero, debía soportar estos sacrificios. Nada podía alterar mi serenidad, nada podía provocarme, a pesar de que ellos tienen métodos que saben usar muy bien. En realidad, Dios estaba conmigo. Ni interrogatorios ni torturas me han hecho desfallecer. Después me sentía aún más feliz, más satisfecho y seguro de mí mismo. En fin, que fue para mí una experiencia de misericordia. Después de la experiencia en la iglesia, después de oír la voz, sal y protege a los jóvenes, y después de la llegada de estos a la iglesia en busca de protección, el padre Zovko comenzó a creer que estas apariciones eran auténticas. Se liberó del miedo, fue de buena gana a la cárcel y dice que esta fue para él una experiencia de misericordia. Desde este lugar, los jóvenes acudieron a la iglesia de Santiago en busca de la protección del padre Zovko. Desde aquí se domina toda la llanura de Medjugorje, un grupo de aldeas con menos de 400 familias en total. Cuando el gobierno comunista impidió a la gente reunirse aquí, los jóvenes pidieron permiso para encontrarse y rezar con la Virgen en la iglesia. Obtenido el permiso, los videntes comunicaron a la Virgen que el párroco había aceptado y la Virgen les dijo, denle las gracias por ello. Por aquí, en las afueras de la aldea, iban jóvenes videntes cuando por vez primera vieron en la colina una esfera de luz que contenía la figura de una mujer. Así empezaron, en junio del 81, los acontecimientos de Medjugorje. Los jóvenes videntes. Jakob Kolo, el más joven de los 6, tenía solo 10 años cuando iniciaron las apariciones. Ivanka Ivankovich, que emana una sensación de paz interior. María Pavlovich, reservada, de buena compostura, que aspira a entrar en un convento. Iván Dragijevich, que reza e invita a los demás a unirse a él. Viska Ivankovich, elocuente, la más expansiva de todo el grupo. Miriana Dragijevich, la mayor, que no estaba presente cuando filmamos las imágenes. Cada tarde, los jóvenes van del pueblo a la iglesia de Santiago para participar en los actos religiosos que comienzan a las 6 con el rezo del rosario. Terminado este, los videntes pasan a una capilla lateral.
comienzan a rezar. Generalmente empiezan con el Padre Nuestro. Durante esta oración dicen que la Virgen viene a visitarnos. Entonces se arrodillan y caen en un estado que ellos mismos identifican como estar fuera del tiempo y del espacio. No reaccionan ni a la luz, ni al sonido, ni al toque físico. Se abstraen de todo lo que ocurre a su alrededor. Todo ha sido confirmado por especialistas que los han observado durante las apariciones. Un dato interesante: cuando rezan con la Virgen, se les puede oír. Cuando hablan personalmente con ella, sus voces no se oyen. El mensaje de María, dicen, es un mensaje de paz. Desea que se la llame la Reina de la Paz y pide que el 25 de junio de cada año se celebre en honor de la paz. Pero la paz llegará al mundo solo cuando los hombres la encuentren en sus corazones. Para ello, deben volver a Dios. Sus corazones deben abrirse y buscarlo solo a Él. Los videntes pasan la mayor parte del tiempo hablando con la Virgen de su vida personal y espiritual. Otra parte se refiere a los secretos inherentes al futuro del mundo. Aunque se prevén castigos para el mundo si sigue rechazando a Dios, los videntes consideran el mensaje de Medjugorje ante todo como una invitación a la paz. Aunque hablan de un gran castigo, insisten en decir que aún hay tiempo para aceptar y vivir el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. El tiempo presente es, según ellos, tiempo propicio a la fe y a la paz. Personalmente, estoy muy contento por la oportunidad que tuve de entrevistar largamente a dos de los videntes, Vishka Ivankovich y María Pavlovich. Esta última confirma la declaración del padre Vlasic. Son en muchos aspectos semejantes a cualquier mujer joven de hoy, con sus problemas y esperanzas para una vida feliz. Durante cada aparición yo he sentido, y conmigo todos los demás, que nuestra vida interior se renueva. Lo notamos cuando empezamos a meditar y a rezar. Rezamos mejor, más profundamente. La oración se ha convertido en parte de nuestra vida. Cada aparición nos da la oportunidad de profundizarla y acercarnos cada vez más a Dios. A mí es a la que más le gusta hablar. Por eso la Virgen y yo hablamos mucho. María es más tranquila y permanece más a menudo en silencio. Preguntamos a las dos videntes cómo ven a la Virgen. Lleva un vestido y un velo blanco, con una corona de estrellas en la cabeza, ojos azules, cabello negro y mejillas sonrosadas. Se mueve en el aire sobre una nube gris y nunca se apoya en el suelo. Yo ya conocía a la Virgen y la imploraba, pero nunca había tenido una experiencia como esta. Al principio, cuando se nos presentaba la visión, teníamos miedo, porque no entendíamos muy bien. Más tarde, cuando la Virgen comenzó a hablarnos y comenzamos a rezarle, cada vez nos animábamos más. Así comenzamos a darnos cuenta de que la Virgen estaba con nosotros y deseábamos ardientemente que llegase el momento de la visión. La experiencia del amor a la Virgen, noto que la Virgen está más cercana a mí que mi misma madre. También hemos hablado con el padre Zobko de la comunidad franciscana de Medjugorje, testigo personal de estos acontecimientos. Desde el primer momento me pregunté si todo esto era realidad o ficción. Vi que los jóvenes estaban sanos,
física y psíquicamente. Hay dos motivos principales que nos inducen a creer que los acontecimientos en cuestión son reales y no ficticios. En primer lugar, la tradición de la Iglesia, que nos dice que las visiones son posibles. Además, ahí está el contenido de las visiones mismas. En ellas no hay cosas nuevas, pero debemos examinarlas para ver si están de acuerdo con el Evangelio. Al ver la conducta de los jóvenes, cotejándola con la tradición y el Evangelio, pude dar un gran paso en mi fe y comenzar a creer que aquí está realmente la Virgen. Les presentamos también al padre Tomislav Pervan, que pasó a ser párroco de Santiago inmediatamente después de la puesta en libertad del padre Zovko. Ja bih rekao da se ovdje obnavlja crkva Jeruzalemu, dakle crkva duhova u Međugorju. And here the church of Pentecost. Aquí se renueva la Pentecostés de la Iglesia de Jerusalén. Jer, dakle, tamo je rekao Petar narodu, obratite se, vjerujte, molite, dajte se krstiti. And Peter said to the people there, convert. Pedro dijo a las gentes, convertíos, rezad, recibid el bautismo y haced penitencia, para que vuestros pecados sean perdonados y recibiréis el Espíritu Santo. I primite silu Duha Svetoga. And then you will receive the Holy Spirit. To se isto čini ovdje. Y todo esto ocurre aquí, en esta iglesia. Cuando los jóvenes videntes terminan de rezar con la Virgen, permanecen en la iglesia con la gente por unos minutos. La Virgen en estos últimos días me dijo que debemos rezar el rosario entero, con los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Cada día 3 rosarios, pero no mencionó un motivo especial para esto. Me dijo solamente que rezara y añadió que el miércoles se debería introducir el ayuno a pan y agua. Habrá gente que no quiera aceptar esto, pero este es un mensaje para todos, así que quien quiera recibirlo, lo reciba. Yo había decidido entrar en el convento, y cuando terminen las apariciones entraré. Debemos hacer todo según la voluntad de Dios. No me preocupo pensando si esta es la voluntad de Dios, pero no sé si la Iglesia aceptará una hermana como yo. Una vez la Virgen dijo, también las guerras pueden ser evitadas con la oración y el ayuno. Respecto a los mensajes, no podemos hablar de los secretos, pero al mismo tiempo debemos rezar porque lo ha dicho la Virgen. Su valor depende de la oración y el ayuno. La Virgen ha dicho, la paz es en realidad el mensaje más importante. No la paz como entienden algunos, no una paz que existe cuando no hay guerras. Ella insiste en la paz que viene del corazón. Si el hombre tiene paz en su corazón, también habrá paz en el mundo. Cuando alguien está inquieto, manifiesta de algún modo su inquietud, pero si tiene la paz en su corazón, entonces ninguno se la podrá quitar. La paz es difícil obtenerla. Yo creo que la Virgen ha venido a traernos estos mensajes y desea que todos podamos vivirlos realmente y que todos puedan comprenderlos como nosotros los comprendemos. Lo más importante en toda la experiencia de Medjugorje es rezar y participar en el culto religioso con esta gente humilde y pobre y transformarse en parte de esta muchedumbre de peregrinos. La misa es verdaderamente el centro de todo lo que sucede aquí. La Virgen ha dicho a los jóvenes videntes, no podéis imaginar los grandes beneficios de la misa. El santo sacrificio de la misa es muy importante. La Virgen dice que todos los que vienen a escucharla lo deben hacer con una preparación en la oración e irse solamente después de una larga acción de gracias. La escucha de la palabra de Dios, proclamada con fuerza, y el recibir todo lo que la Eucaristía nos ofrece, deja siempre en nosotros una huella benéfica y duradera. Es ciertamente la fuente y el centro de aquella paz que el mundo jamás podrá dar.
es quizás el padre Slavko quien mejor refleja los llamamientos de la Virgen en pro de la paz. Hemos sido llamados y somos realmente responsables de la paz del mundo. Y nadie puede decir: yo no tengo nada que ver con esto, yo no soy responsable. No es cierto. Todos debemos ser artífices de paz, aunque solo sea de cara a nuestro compañero, a nuestro prójimo. La paz, como el amor, la fe y la esperanza, no es un bien pasajero. La Virgen nos recuerda que el mayor de estos valores es el amor. Ahora bien, estaremos unidos en Dios por la eternidad si somos capaces de estar unidos entre nosotros en la tierra. Con arreglo a la lógica de la ley eterna, el mensaje de la bienaventurada Virgen María es bien claro. Reza de ahora en adelante durante toda tu vida. Reza para purificar tu corazón cuando recibas el sacramento de la penitencia. Reza para tener valor para mirar este mundo sin miedo, para reconocer que Dios es el dueño del mundo. No la violencia, las adversidades ni el odio. Así, tu vida está en tus manos. He aquí el motivo por el que Dios nos llama y nos dice que seamos testigos de su reino en la tierra a través de nuestra fe, la afirmación de nuestro cristianismo y con nuestra vida de cada día. No olvidemos que la Virgen, en su primer mensaje, invitaba a ser valientes. Les hemos ofrecido una síntesis de declaraciones, opiniones y actos de las personas más cercanas a los acontecimientos y apariciones de Medjugorje. No emitimos juicio alguno sobre su último significado. La Iglesia examinará cada cosa y con su gran sabiduría y experiencia emitirá su veredicto. Sabiendo que muchas personas en todo el mundo se atribuyen visiones sobrenaturales, sabiendo que hay muchos impostores, hemos tratado de exponer sencillamente los hechos con objetividad, sin anticipar conclusiones que no son de nuestra competencia. Pensando en quienes aún no han tenido la suerte de estar en Medjugorje y de presenciar aquellas manifestaciones de fe, hemos tratado de ofrecerles una crónica de aquellos acontecimientos. Que el Señor os conceda su paz.